Hola, buenas. Mi nombre es Enaiche Lejalde, soy profesor de la Politécnica Chorierri y estoy involucrado en un proyecto internacional sobre drones que se llama Drones 360 y como objetivo tiene pues, fomentar la innovación y una mejor adecuación de las competencias a los sectores tanto ecológico y digital mediante la integración de tecnologías emergentes como los drones, realidad virtual, realidad aumentada en la educación de formación profesional. Por ello, hoy os voy a hablar sobre la categoría específica de drones que va a tratar, el webinar de hoy va a tratar sobre ello. Bueno, como os he comentado, eh, el objetivo del proyecto Drones 365 es fomentar la innovación y una mejor adecuación de las competencias a los sectores tanto ecológico y digital mediante la integración de tecnologías emergentes, tanto como drones como realidad virtual y realidad aumentada, entre otras cosas. Y todo eso en la educación de formación profesional. Si entramos en la categoría específica de drones, que esta presentación va a tratar sobre ello, dicha categoría está diseñada para operaciones con drones que conllevan un mayor nivel de riesgo que la categoría abierta. Está pensado o está pensada para drones más grandes a los que se les concede mayores permisos para operar en zonas urbanizadas y realizar buenos vuelos más complejos o de mayor riesgo. Eh, un dron pasa de operar a la categoría en la categoría específica cuando supera los límites que se establecen en la categoría abierta. Si el riesgo de la operación es aún mayor, pues ya deberían de operarse en la categoría certificada. Ahora a continuación eh, os voy a explicar, os voy a dar unos ejemplos de categorías de operaciones con sistemas de aeronaves no tripulados, que serían estas cinco. La primera, las siglas BVLOS, que significan más allá del alcance visual. Luego la segunda sería cuando se utiliza un dron con una masa más grande que 25 grados. Esa masa sería masa máxima al despegue. Luego el tercero, volar a más de 120 metros sobre el nivel del suelo. La siguiente, cuando se lanzan objetos o material, por ejemplo, cuando queremos lanzar semillas a un campo, pues entraría en esta categoría. Y luego la última sería cuando se opera un dron en un entorno urbano con una masa máxima al despegue mayor de 4 kilogramos o sin una etiqueta de identificación de clase. Luego, ¿qué se les pide a los operadores de drones? Eh, Todos los operadores de drones de la categoría específica deben registrarse, al igual que en la categoría abierta. Si el operador ya está registrado, pues no necesita registrarse de nuevo, incluso para operaciones en la categoría específica. Eso quiere decir, si el operador se ha registrado en la categoría abierta, no es necesario que se registre otra vez. Los operadores de los sistemas de aeronave no tripulados deben registrarse en el estado miembro en el que tengan su residencia y en el caso de las personas físicas o en el que tengan su sede principal. Y en el caso que tengan su sede principal, en el caso de las personas jurídicas.
y qué se necesita para operar en la categoría específica. Eh, lo que necesitaríamos sería una autorización operativa de la Autoridad Aeronáutica Nacional del estado de donde se registra, que las siglas serían NAA. Eh, los operadores de terceros países que no tengan sede principal en un estado miembro de, de la EASA, pues deben registrarse en el primer estado miembro en el que realicen la operación que quieran, que quieran realizar. Luego, los requisitos para que puedan operar en la categoría específica. Para volar en esta categoría como operador de drones y antes de comenzar el vuelo, se necesita, como ahora he dicho, una autorización operacional de la Autoridad Nacional de Aviación. Incluso si la intención es operar en un estado diferente al del registro, la autorización se emite siempre por la Autoridad Nacional de Aviación del estado de registro. Eh, luego, hay dos casuísticas que la autorización no es necesaria. La primera sería, la operación se ajusta a un escenario estándar europeo que se ha empezado a aplicar o se empezó a aplicar desde el 1 de enero del 2024. Y la segunda casuística sería que se dispone de un certificado de operador ligero con privilegios por la Autoridad Nacional de Aviación. Eh, luego, si entramos en las diferentes maneras de operar en la categoría específica, tenemos cuatro formas o cuatro maneras. La primera sería presentando una declaración basada en un escenario estándar. La segunda, obtener una autorización operativa tras una PDRA, que sería una evaluación de riesgos predefinida. La tercera, obtener una autorización operativa sin una evaluación de riesgos predefinida. Y la cuarta, tener un LUC, que es un certificado de operador de, de sistema aeronave no tripulado, ligero, que en inglés las siglas serían Light UAS Operator Certificate. Y luego, una cosa importante, siempre que el operador de dicha aeronave no tripulada haya decidido operar en la categoría específica, tendrá la responsabilidad de elaborar un manual de operaciones. En ese manual de operaciones tendrá que obtener una autorización operacional en base a una evaluación de riesgos predefinida. eh, Luego, tendrá que obtener también una autorización operacional sin la evaluación esa. eh, y la tercera, ser certificado como operador ligero de, y obtener la certificación como operador de aeronave no tripulado ligero. Luego, ¿qué necesito? Antes de cada vuelo es obligatorio solicitar una autorización. No, no es obligatoria. Una autorización operativa cubre todos los vuelos realizados dentro de los límites definidos, tanto en ella y puede ser válida para un número ilimitado de vuelos y tiempo, salvo que la NAA los limite explícitamente. Sin embargo, el operador tiene, si tiene perdón, si tiene la intención de operar en un área cubierta por una zona geográfica, pues es posible que se le exija tener una autorización eh, de vuelo. Luego, si entramos en las zonas geográficas,
Si el operador tiene la intención de operar en una área cubierta por una zona geográfica, se necesita una autorización de vuelo emitida por la autoridad responsable de dicha zona geográfica. Por ejemplo, si, si la operación es limpiar las ventanas de una prisión protegida por una zona geográfica, pues se tendría que pedir dicha autorización. Luego, esta autorización es independiente de la categoría en la que se realice el vuelo y es necesaria incluso si el vuelo se realiza de acuerdo con un STS de la Unión Europea o en la categoría abierta. Y luego, los estados apoyan la publicación de información sobre las zonas geográficas de, de las aeronaves no tripuladas en el formato digital común, como exige la normativa sobre drones. Y luego, por último, la identificación remota. A partir del 1 de enero de 2024, todos los drones que operen en la categoría específica deberán estar equipados con un sistema de identificación remota. Eh, Tengan en cuenta que la EASA no ha verificado la conformidad de dichos componentes y que la declaración de conformidad se presenta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. Por ejemplo, algunas empresas ya han puesto en el mercado módulos de identificación remota directa con su declaración de conformidad de la Unión Europea. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el canal de... Si tenéis alguna otra inquietud sobre los drones, nos veremos en el canal de Drones 360. Muchas gracias.